Hola, yo soy Elio de Manuel Díaz. Muchos de ustedes me conocen desde hace años. Me han visto enseñar la Biblia, predicar, pastorear, escribir libros, crear contenido, viajar y compartir mi camino como músico y cantautor. De una forma u otra, han visto una parte importante de mi vida desarrollarse frente a sus ojos. Y precisamente por eso quiero hablarles de algo que cambió mi vida para siempre. Amo tanto a Yeshua que cuando la religión secuestró la fe y lo dejó fuera de ella, yo decidí irme con él. Sé que esa frase incomoda. Sé que para algunos sonará arrogante, para otros sonará peligrosa, pero habrá quienes digan que es exactamente lo que han sentido durante años pero nunca se han atrevido a decir en voz alta. Porque este no es un episodio sobre abandonar a Dios, es uno sobre lo que sucede cuando descubres que muchas veces seguir a Dios y defender un sistema religioso no son necesariamente la misma cosa. Y si algo me ha enseñado el camino que he recorrido en los últimos años es que hay miles de personas viviendo esa misma crisis en silencio, preguntándose cosas que no pueden decir, sintiendo cosas que no pueden expresar y cargando culpas que nunca debieron cargar. Por eso estoy aquí. Porque ya recorrí parte de ese camino y porque he pagado algunos de los costos que trae cuestionar lo establecido, porque sé lo que se siente perder certezas, amistades, reputación y espacios de pertenencia, y porque también sé lo que hay del otro lado, libertad. No una libertad para abandonar a Dios, sino una libertad para buscarlo con honestidad. Te doy la bienvenida a El Remanente de una Fe Inteligente, un espacio para quienes han decidido tomarse en serio su vida espiritual sin renunciar a su capacidad de pensar, cuestionar y aprender. Aquí hablamos de fe, conciencia, historia, religión, cultura general y actualidad. Tomamos temas que forman parte de nuestra vida cotidiana y los utilizamos como punto de partida para reflexionar, crecer y desarrollar una espiritualidad más profunda, más libre y más consciente. No buscamos defender sistemas religiosos ni crear nuevas dependencias. Buscamos comprender mejor quiénes somos, cómo vivimos y qué significa caminar hacia una conexión más auténtica con Dios, con nuestro prójimo y con nuestro propio ser. Si eres de los que creen que la fe y el pensamiento crítico pueden caminar juntos, entonces estás en el lugar correcto. Gracias por acompañarme. Comencemos. Cuando hablé públicamente de mi proceso de deconstrucción, muchas personas pensaron que estaba atravesando una crisis pasajera. Otros asumieron que estaba herido. Algunos concluyeron que había abandonado mi fe y otros simplemente decidieron que me había vuelto loco. Pero lo que más me sorprendió no fue el desacuerdo. El desacuerdo siempre ha existido y siempre existirá. Lo que me sorprendió fue la velocidad con la que muchas personas dejaron de escuchar para empezar a etiquetar. De pronto, ya no era una persona haciendo preguntas, ya no era alguien intentando comprender mejor su fe, ya no era un hermano buscando respuestas. Ahora era un hereje, un apóstata, un falso maestro, una amenaza. Y lo más doloroso fue descubrir cuántas personas que durante años habían caminado cerca de mí parecían conocer mejor las versiones que otros contaban sobre mí que lo que yo mismo estaba diciendo. Vi amistades romperse, vi personas tomando distancia públicamente. Vi líderes hablando de mí sin haber hablado conmigo. Vi gente juzgando conclusiones a las que todavía ni siquiera yo había llegado. Y vi algo que hoy, varios años después, puedo entender mucho mejor que en aquel momento. La mayoría de las personas no reaccionan desde la maldad, reaccionan desde el miedo, desde las heridas, desde el ego, desde la necesidad de proteger aquello que les da seguridad. Cuando alguien cuestiona la estructura sobre la cual construiste tu identidad durante años, no siempre escuchas lo que está diciendo. Muchas veces solamente escuchas una amenaza. Hoy puedo entender que muchas de las personas que me atacaron no estaban reaccionando realmente contra mí. Estaban reaccionando contra sus propios temores. Contra la posibilidad de que algunas de las preguntas que yo estaba haciendo también tocaran cosas que ellos llevaban años evitando mirar. Porque cuando una persona comienza a cuestionar sinceramente aquello que siempre dio por sentado, no solamente pone en crisis ideas,
también pone en crisis identidades, relaciones, sistemas completos de pertenencia y seguridad. Y eso asusta. Lo entiendo ahora mucho más que antes. Sin embargo, entenderlo no hace menos real el dolor. Porque cuando estás atravesando una deconstrucción, muchas veces sientes que estás perdiendo todo al mismo tiempo. Pierdes certezas, comunidad, apoyo, aprobación y la sensación de que encajes en algún lugar. Y precisamente por eso la mayoría de las personas que comienzan este proceso terminan sintiéndose profundamente solas. No encuentran espacios seguros donde hablar, no encuentran acompañamiento, no encuentran personas que entiendan lo que está ocurriendo dentro de ellas, porque quienes nunca han pasado por este proceso suelen interpretarlo como rebeldía, como apostasía, como falta de fe, como orgullo. Pero quienes sí han pasado por él saben que la realidad es mucho más compleja. Saben que muchas veces la deconstrucción no nace de querer abandonar a Dios, nace precisamente de lo contrario. Nace de tomar a Dios tan en serio que ya no estás dispuesto a conformarte con respuestas superficiales. Y después de todos estos años, después de todo lo vivido, después de haber visto las consecuencias personales, familiares, ministeriales y espirituales que este camino puede traer, puedo decir algo con absoluta tranquilidad. Sigo aquí. Sigo buscando a Dios. Sigo orando. Sigo leyendo la Biblia. Sigo hablando de Yeshua. Sigo escribiendo canciones para Él. Sigo creyendo que existe una realidad espiritual mucho más grande que cualquiera de nuestras religiones. Pero también sigo convencido de que muchas de las cosas que aprendimos acerca de Dios necesitan ser reconsideradas. La diferencia es que ahora no hablo de esto desde el inicio del proceso. No hablo desde la confusión. No hablo desde la reacción. No hablo desde la herida. Hablo desde varios años de haber caminado por este territorio. Hablo después de haber visto a cientos, quizá miles de personas atravesar luchas muy parecidas. Y por eso quiero hablarte de esto, porque ya no quiero limitarme a contar mi historia. Quiero ofrecer un mapa. Quiero poner en orden a muchas cosas que normalmente se viven en silencio. Quiero ayudar a quienes están atravesando este proceso a entender que no están solos, que no están locos y que existen patrones que se repiten una y otra vez en la vida de quienes se atreven a cuestionar aquello que siempre les enseñaron. Y si algo he aprendido durante estos años, es que comprender el proceso no elimina el dolor, pero sí evita que el dolor te destruya. Por eso, hoy quiero hablar del perfil de la persona que deconstruye. Existe una idea muy extendida, casi automática, sobre las personas que atraviesan procesos de deconstrucción. Se les imagina como personas tibias, como personas que nunca tuvieron compromiso real, como personas que nunca buscaron a Dios con seriedad, como personas que simplemente encontraron una excusa intelectual para abandonar la fe. Pero esa caricatura no se sostiene cuando observas la realidad de cerca, porque la mayoría de las personas que atraviesan una deconstrucción profunda no son indiferentes, sino todo lo contrario. Son personas intensas, personas comprometidas, personas que sirvieron durante años, que enseñaron, lideraron, evangelizaron, predicaron, personas que construyeron su identidad entera alrededor de su fe, personas que vivieron su vida para Dios. En mi caso personal, durante años, mi vida entera giró alrededor de Dios. Mi trabajo, mi música, mis decisiones, mi lenguaje, mis relaciones, mis objetivos, todo estaba atravesado por esa convicción. Y aún así, no llegué a este proceso por dejar de buscar. Llegué porque seguí buscando. Y esa diferencia cambia todo. Porque muchas personas creen que la deconstrucción comienza cuando alguien se aleja de Dios, pero en muchos casos comienza cuando alguien se acerca tanto a la verdad que ya no puede ignorar las preguntas. Preguntas que antes eran silenciadas, preguntas que antes eran peligrosas, preguntas que antes eran consideradas falta de fe. Pero la búsqueda sincera no funciona así. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Y nos encanta esa promesa, pero pocas veces pensamos en sus implicaciones. Buscar de todo corazón significa estar dispuesto a encontrar lo que sea que encuentres. Incluso si contradice lo que siempre te enseñaron, si incomoda tu entorno o si te obliga a revisar tu historia espiritual. Porque una búsqueda sincera no tiene un destino prefabricado. Sigue la verdad donde la verdad la lleve.
Y eso obviamente genera tensión porque llega un punto donde algunas respuestas dejan de sostenerse, algunas doctrinas dejan de encajar y algunas explicaciones ya no son suficientes. Y entonces aparece la disyuntiva interna más importante. O ignoramos las preguntas o las seguimos. Y muchas personas que pasan por esto no están tratando de abandonar a Dios, están tratando de entenderlo. No están huyendo de la fe, están intentando ser honestos con ella. Aquí es donde aparece una verdad que pocas veces se enseña. La honestidad espiritual tiene un costo, porque la conformidad te mantiene dentro del sistema, pero la honestidad muchas veces te obliga a caminar a solas por un tiempo. Y eso no significa que la persona esté contra Dios. Muchas veces está en el punto más delicado de todo el proceso, distinguir entre Dios y las estructuras humanas construidas alrededor de Él. Esa diferencia es crucial, porque a lo largo de la historia bíblica vemos este patrón repetido. Abraham tuvo que salir de su tierra. Moisés tuvo que desaprender una identidad completa. Jeremías confrontó sistemas religiosos enteros. Job cuestionó las explicaciones simplistas del sufrimiento. Y los discípulos tuvieron que reconfigurar por completo su comprensión del Mesías. Incluso el conflicto principal de Yeshua no fue con personas alejadas de Dios, sino con personas seguras de que ya lo entendían todo. Porque cuando alguien cree que ya tiene la verdad completa, deja de buscar. Y cuando deja de buscar, deja de crecer. Por eso, una frase como la de Juan 8:32, que dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libres, no es cómoda como parece. Porque la verdad no protege sistemas, no protege tradiciones, no protege instituciones. La verdad solo tiene una obligación: ser verdad. Y cuando alguien ama la verdad más que su seguridad, inevitablemente llega a un punto de confrontación interna. Y aquí es donde la deconstrucción se vuelve necesaria. No porque la fe esté fallando, sino porque muchas veces la fe ha sido mezclada con interpretaciones humanas que necesitan ser examinadas. Pablo lo resume con claridad al decir: examínenlo todo y retengan lo bueno, en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinar implica pensar, implica discernir, implica asumir responsabilidad. Una fe que no puede ser examinada termina dependiendo de otros, y esa nunca fue la intención original. El problema no es cuestionar, el problema es sostener durante años respuestas que nunca fueron examinadas, porque una mentira examinada cae rápido. Pero una mentira nunca cuestionada puede gobernar toda una vida. Y con el tiempo, la repetición sustituye a la convicción, la tradición sustituye a la búsqueda y la costumbre sustituye a la verdad. Hasta que llega un momento inevitable. La conciencia despierta y algo dentro de la persona empieza a preguntar: ¿y si esto no es exactamente como me lo enseñaron? ¿Y si Dios es más grande que el sistema que lo explica? ¿Y si algunas de mis certezas nunca fueron mías? Ese momento es incómodo porque no solo cuestiona ideas, cuestiona identidad, pero también es el punto donde la fe deja de ser heredada y empieza a ser propia. Uno de los errores más comunes es pensar que la deconstrucción es el objetivo, y no lo es. La deconstrucción no es un destino. Es una herramienta, es un proceso de desmontaje para ver con claridad qué es auténtico y qué no, porque nadie puede vivir permanentemente entre escombros, y sin embargo muchas personas se quedan atrapadas ahí. Después de descubrir inconsistencias, se quedan en la crítica, después de ver abusos, se quedan en la denuncia, después de vivir decepción, se quedan en el resentimiento, y aunque eso es comprensible, no es libertad. Porque salir de una estructura no significa haber salido de su efecto interno. Puedes abandonar un sistema religioso y seguir viviendo desde el miedo. Puedes salir de una comunidad y seguir condicionado por la culpa. Puedes dejar una doctrina y seguir controlado por sus heridas. Por eso la deconstrucción no termina cuando algo se derrumba. Termina cuando descubres quién eres sin eso. Y eso es mucho más profundo, porque mientras hay algo externo que cuestionar, siempre hay un lugar donde proyectar la atención. Pero cuando eso desaparece, te encuentras contigo mismo, y ahí empieza el verdadero proceso. Hay muchas personas que cuando miran Juan 8:32 y escuchan la palabra verdad que nos hace libres, piensan: la verdad es la doctrina correcta, la verdad es la sana doctrina. Pero la experiencia demuestra algo más profundo.
Hay personas con enorme conocimiento religioso que siguen viviendo en esclavitud interior, esclavas del miedo, de la aprobación, del control o de su propio ego, porque la verdad que libera no es solo información, es transformación, es ver la realidad como es y vernos a nosotros mismos como somos. Eso puede ser doloroso, porque una vez que ves algo con claridad ya no puedes dejar de verlo. Cuando reconoces manipulación ya no puedes fingir que no existe. Cuando reconoces control espiritual ya no puedes llamarlo amor sin cuestionarlo. Cuando reconoces miedo disfrazado de doctrina ya no puedes ignorarlo. Y eso deja un vacío. Las respuestas rápidas desaparecen, las muletas desaparecen, las certezas artificiales desaparecen y entonces tienes que aprender a caminar. Por eso muchas personas regresan, no porque hayan encontrado respuestas más sólidas, sino porque la libertad puede ser más aterradora que la estructura. Porque la estructura, aunque limita, también evita la responsabilidad de decidir. Pero fuera de ella, todo cambia. Ahora tú tienes que decidir, tú tienes que escuchar, tú tienes que responder. Y aunque eso da miedo, también es el inicio de algo más real, porque descubres algo que no esperabas. Dios no dependía del sistema que dejaste, no dependía de las estructuras, no dependía de las etiquetas. Cuando todo eso cae, Dios no desaparece, se vuelve más silencioso, pero más cercano. Pablo de Tarso habla de una ley escrita en el corazón en Romanos 2:14 y 15, una conciencia que da testimonio más allá de las estructuras externas. Eso no significa que la conciencia sea perfecta, pero sí sugiere algo más profundo, que el ser humano no fue diseñado para depender exclusivamente de intermediarios. Hay un espacio interior donde la verdad, la justicia y la compasión pueden ser reconocidas. Y aprender a escuchar ese espacio es parte de la reconstrucción, porque después de la deconstrucción aparece una pregunta inevitable. Si ya no voy a vivir dependiendo de lo que otros dicen sobre Dios, ¿cómo aprendo a escucharlo por mí mismo? Y allí comienza otra etapa. No la de destruir, no la de pelear, no la de demostrar quién tenía razón, sino la de caminar con Dios desde la libertad, desde la responsabilidad, desde la honestidad y desde una fe que ya no necesita sostener máscaras, una fe que no depende del miedo, una fe que puede sostener preguntas sin romperse, porque si la verdad viene de Dios, entonces ninguna pregunta sincera la destruye, y cuando llegas allí, descubres algo inesperado. Al otro lado de la deconstrucción no estaba el vacío, no estaba la pérdida, no estaba el final. Estaba una relación más honesta con Dios, más libre, más consciente, más humana y quizás más cercana a lo que Yeshua intentaba despertar en nosotros desde el principio. Antes de que sigas, detente aquí. No sigas pensando en lo que acabas de escuchar. No lo acomodes todavía. No lo conviertas en una conclusión rápida. Solo quédate. Esto es un momento Selah, una pausa donde no vienes a consumir más información, vienes a permitir que lo que ya escuchaste empiece a trabajar dentro de ti. Porque lo que hemos tocado en este episodio no es ligero. Hablamos de la fe cuando empieza a entrar en tensión, cuando lo que creías sólido empieza a moverse, cuando tus convicciones ya no encajan con todo lo que estás viendo o entendiendo, y cuando, aunque quieras, ya no puedes regresar exactamente a donde estabas antes. Y eso no se procesa corriendo. Por eso ahora quiero que cambies el ritmo. Voy a dejarte una canción y quiero que la escuches con honestidad, no que la pongas como música de fondo o que la adelantes. Porque esta canción habla exactamente de esto, del proceso de ver cómo el edificio de tu fe empieza a desmontarse ladrillo a ladrillo, desde ese momento donde escuchas algo que contradice tus convicciones más firmes y de la tensión que aparece cuando ya no puedes ignorarlo ni regresar a lo de antes. No es una canción para distraerte, es una canción para mirarte por dentro. Así que no te vayas, quédate aquí, escúchala y regresaremos para la conclusión. Ladrillo a ladrillo, el edificio
edificio de mi fe comencé a deconstruir, y no fue sencillo a diario irte a hablarme lo contrario a mis férreas convicciones, porque tú tenías razones para diferir con las religiones que te ponen en los labios sus mentiras. Y si tú te bajas de la barca, ¿qué hago aquí? Ya nunca jamás volveré atrás, mis pies el agua pisan y estás frente a mí. Debo seguir caminando hacia ti. Si eres tú, Señor, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Simón, no, ¿te perdiste la cabeza? Si tú eres quien dices que eres, pídeme que baje de este bote. ¿Tienes la fe para caminar en estas aguas? Por supuesto, puedes hacer todo lo que mandes, y si tú le ordenas al agua que me sostenga, caminaré en ella. Si te llamo conmigo, ¿bajarías por tu fe? ¡Sí! Pues ven a mí, tú, cansado y desgastado. Yo te daré descanso. Simón, no. Simón, no, ¿qué haces? Simón, Simón, no, Simón, no, Simón. ¿Qué haces? ¿Aún tienes tu fe? La fe nunca ha sido mi problema. Yo lo entregué todo para seguirte. Truenos, fantasmas y miedo me hacen paralizar. Lejos, dejé atrás la barca y me comienzo a ahogar. Y por seguirte a ti, ante todos me hundí, y ahora dicen de mí no hay salvación. Déjame respirar de tu aire otra vez, aun si ellos después ya no me ven. Tengo muchos planes para ti, Simón, incluidas cosas duras. Solo mantén tus ojos en mí, lo prometo. No me dejes volver, yo estoy muy bien aquí. Ya
sé que tú me dices, ve, no puedo ir. Yo sé que estoy muy bien aquí, no quiero ir, no quiero ir. Yo sé que estoy muy bien, no quiero ir porque tengo que ser yo. Hay algo que entendí después de todos estos años. La verdadera pregunta nunca fue si iba a perder mi fe. La verdadera pregunta era ¿qué iba a hacer cuando descubriera que muchas de las cosas que yo llamaba fe en realidad eran solamente ladrillos? Ladrillos heredados, ladrillos prestados, ladrillos construidos por otros, ladrillos que yo jamás había examinado. Porque una cosa es creer algo y otra muy distinta es saber por qué lo crees. Durante mucho tiempo pensé que deconstruir era perder. Hoy entiendo que muchas veces deconstruir es la única manera de descubrir qué es real, porque cuando comienzas a quitar los ladrillos equivocados sucede algo sorprendente. No todo se derrumba. Lo que es verdadero permanece. Lo que viene de Dios permanece. Lo que está vivo permanece. Lo que era solamente humano cae por su propio peso, y eso fue exactamente lo que ocurrió en mi vida. Perdí certezas, perdí sistemas, perdí explicaciones fáciles, perdí la aprobación de muchas personas, perdí espacios donde alguna vez me sentí seguro, pero no perdí a Dios. Lo encontré de una manera más profunda, porque descubrí algo que nunca imaginé. Descubrí que Yeshua no estaba dentro del edificio, estaba afuera, esperándome, llamándome, caminando delante de mí, y entonces entendí algo que cambió mi vida para siempre. Que a veces seguir a Yeshua significa abandonar los lugares donde nos enseñaron a buscarlo, porque cuando la religión secuestra la fe y convierte el seguimiento de Dios en un sistema de control, llega un momento en que tienes que decidir, ¿te quedas con el edificio o sigues a Yeshua? Yo tomé una decisión hace años y aunque el camino ha sido doloroso, aunque muchas personas no lo entendieron, aunque hubo momentos de soledad y aunque hubo momentos donde sentí que todo se estaba derrumbando bajo mis pies, no me arrepiento, porque descubrí que la voz que me llamaba era más real que cualquier estructura que estaba dejando atrás. Por eso quiero terminar hablándole a la persona que está escuchando este podcast y que quizá está viviendo algo parecido. A la persona que tiene preguntas que no se atreve a expresar. A la persona que siente que ya no encaja donde antes encajaba. A la persona que tiene miedo de decepcionar a otros. A la persona que siente que algo dentro de sí está despertando y no sabe qué hacer con ello. No te estoy diciendo que llegues a las mismas conclusiones que yo. No te estoy diciendo que abandones nada. No te estoy diciendo que me sigas. Lo único que te estoy diciendo es que tengas el valor de ser honesto. Honesto con Dios. Honesto contigo mismo. Honesto con las preguntas que llevas años intentando silenciar. Porque la verdad no necesita que la protejas. La verdad puede soportar ser examinada. Y si Dios es realmente Dios, entonces tampoco tiene miedo de tus preguntas. Así que si hoy sientes que algunos ladrillos de tu edificio están comenzando a moverse, no corras inmediatamente a volver a pegarlos. Obsérvalos, examínalos, pregúntate por qué están allí. Y si alguno tiene que caer, déjalo caer, porque tal vez descubrirás lo mismo que descubrí yo, que al otro lado del derrumbe no estaba el vacío, no estaba la apostasía, no estaba la pérdida de la fe, al otro lado estaba Yeshua. Y si Él está caminando sobre las aguas delante de ti, entonces llega un momento en que ya no puedes quedarte aferrado a la barca. Tienes que levantarte, tienes que salir y tienes que caminar hacia Él. Aunque los demás no lo entiendan, aunque tengas miedo, aunque nunca antes hayas estado allí,
porque llega un momento en la vida donde seguir a Yeshua exige más valor que permanecer donde siempre has estado. Y cuando ese momento llegue, recuerda esto: el objetivo nunca fue salvar el edificio. El objetivo siempre fue seguir a quien estaba llamándote desde afuera de él. Y antes de que te vayas, si este episodio te hizo sentido de alguna forma, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas los próximos episodios de El Remanente Una Fe Inteligente. También puedes dejar tu like y compartir este contenido con alguien que esté pasando por algo parecido y necesite escucharlo. Pero más allá de eso, quiero dejarte con algo importante. Una pregunta sencilla, pero honesta. ¿Qué parte de lo que creías sobre tu fe hoy sientes que está cambiando o ya no encaja igual? Me gustaría leerte, porque esto no se trata solo de escuchar y seguir, se trata de abrir una conversación, de poner en palabras lo que muchos están viviendo por dentro. Gracias por quedarte hasta aquí. Y ya que me voy, te dejo con esto. A veces la fe no se pierde cuando se rompe, a veces empieza a volverse más real.